Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este abrazo que nos damos todos los días por aquí por Espacio TV RD de 7 a 8 de la noche. Esto es Pensando en Voz Alta. Amigos, con muchísimas informaciones interesantes en este día. Tenemos todo el periplo que el presidente está cubriendo por Europa y después va a una cumbre en Brasil y se reunirá con Lula y se ha reunido con el presidente de Jordania y se ha reunido con Macron, el presidente francés, en Francia, por supuesto, bueno, en el lugar de la cumbre y además ha estado buscando financiamiento también con Macron, por ejemplo, para el tren metropolitano que cubriría desde Santo Domingo Este hacia el aeropuerto Las Américas. Entonces, ese tren metropolitano ha prometido el presidente Macron financiarlo a la República Dominicana y tienen también mucha experiencia técnica los franceses en esto de la construcción de metros y de trenes. Creo que están también fiscalizando la construcción de la línea 2C del metro que va a Los Alcarrizos en Santo Domingo y entonces la instalación de los rieles del tren y también los carros, los trenes, los vagones que llevaría ese metro por ahí, por esa línea, también lo van a vender los franceses. Creo que esa es la negociación que hay y están también fiscalizando técnicamente esa construcción. Que a propósito de esa línea del metro, debemos decir, así a manera de introducción, que con todo los embates que ha sufrido, ¿verdad?, la construcción de esa línea, lo poco estética que se ve, la construcción, ha tenido muchísimas críticas. Ha tenido acérrimos críticos la terminación que se le ha dado. Incluso muchos han hablado de inseguridad, de cierta deficiencia estructural en la construcción de esa línea, porque los franceses, en todo caso, fiscalizarían y supervisarían la construcción y la colocación de los rieles donde van los carros del metro, donde van los vagones, pero eso va soportado sobre una estructura de hormigón que es la que todos podemos ver cuando entramos a Santo Domingo desde Santiago. Vemos esa línea, esa construcción que se ha estado haciendo ahí, que dista mucho en su terminación y en su estética de lo que es, por ejemplo, la terminación que tiene el monorriel, la estructura del monorriel de Santiago, y la estructura y la terminación que tienen otras estructuras en Santo Domingo, también de otras líneas del metro de la capital. Entonces no ha sido gratuita la crítica que se les ha hecho, que se les ha formulado, porque es que da la impresión de una construcción deficiente, de poco estética, de una terminación bastante fea. Entonces eso es lo que se ha criticado y por eso la gente ha estado dudando de toda la calidad que pueda tener esa obra. Aunque quede bien y aunque la estructura realmente esté lista para soportar la circulación de vagones por encima y bueno, y toda la carga que va a llevar, es posible que sí, pero estéticamente está fea, se ve mal terminada, se ve con deficiencias, con ciertas divergencias en cuanto a las juntas, esa terminación que deben llevar las juntas entre dos vigas que llegan a una columna, por ejemplo. Esas juntas deben ser nítidas, deben ser milimétricamente calculadas para que terminen y tengan una terminación bastante elegante. Eso es lo que se ha criticado. Señores, antes de arrancar con las demás informaciones, pues vamos a poner en manos de Dios nuestro programa de hoy, lamentando también hacerles el anuncio de que Bárbara Hernández se retira de este proyecto. Señores, tiene otros proyectos que
debe darles calor, debe pues prestarle atención y necesitan de su tiempo, de todo su empeño, de toda su concentración y por lo tanto pues se nos aleja lamentablemente, Bárbara, de nuestro proyecto. Bueno, mientras tanto estaremos acá nosotros brindándoles estas informaciones. Pero vamos a desearle a Bárbara que tenga mucho éxito en cada cosa que emprenda, porque ella tiene toda la calidad necesaria y es capaz de poner toda la disciplina que requiere cualquier proyecto que ella emprenda para llevarlo a mucho éxito, a buen término y hacer un proyecto realmente pujante y exitoso en realidad. Que así sea, querida Bárbara. Dos agentes de la policía, en un hecho insólito, señores, atracaron a un raso de la misma institución en Boca Chica. Ustedes pueden creer esto. Señores, fueron dos sargentos, Marcial Alcibiades Félix Martínez y Jonathan Isabel Rodríguez. Fueron arrestados infraganti mientras atracaban a un raso policial en la caleta de Boca Chica. O sea, ellos andaban vestidos de policía con toda su parafernalia, todo lo que implica andar vestido de policía, ¿verdad? Con su arma de reglamento, su uniforme, su chaleco antibala, una serie de cosas. Señores, y atracaron a un raso. Eso ocurrió la noche del domingo, fue en el sector Los Unidos, en la caleta de Boca Chica. La detención de estos sargentos se produjo luego que la víctima, el raso, alertara a la patrulla que andaba realizando labores preventivas en la zona y les indicó que había sido interceptado, esposado y despojado de su arma por desconocidos vestidos de policía, con toda la indumentaria operativa de un policía. Y entonces, pues, minutos después, la patrulla, entonces fueron y ubicaron a los detenidos o a los sargentos que andaban en eso, vestidos de policía, patrullando, pues andaban patrullando, andaban por la zona realmente como dos policías, y fueron y lo ubicaron en un lugar, esa patrulla que estaba en los alrededores. Y entonces pues lo detuvieron a bordo de un vehículo. A los sargentos los encontraron en posesión de armas de fuego, chalecos antibalas, pasamontañas y otros objetos utilizados para simular una intervención policial, pero no disfrazados de policías, sino que eran realmente policías, señores. Y así sí es fácil. Entonces, fíjense a quién fueron a despojar del arma de fuego, a un raso de la institución. Pero ¿y a dónde vamos a llegar? Porque estas son cosas que yo creo que no pasan en ningún otro lado. Entonces, por supuesto, fueron retirados de la institución y apresados y serán sometidos a la justicia estos dos atracadores, porque no se pueden llamar policías, que no andaban en eso. Ellos no andaban haciendo una labor policial. Son dos bandidos enganchados a la policía, que yo no sé cómo es que lo depuran, cómo es que se llega a esto, para concluir en esta situación de que dos sargentos, o sea, ya con cierto rango en la institución, entonces vengan y atraquen a un raso. Es que son cosas que no le caben a uno en la cabeza, porque ¿hasta dónde usted piensa que va a llegar con eso? ¿Cuánta necesidad? ¿Y qué es eso? ¿Qué necesidad? Porque tiene usted que tener una gran necesidad para tomar esta decisión, para hacer eso.
Señores, el Ministerio de Educación incluirá otra vez la materia de moral y cívica en el currículum de la institución para el año escolar 2025-2026, es decir, el año lectivo que se va a iniciar al final de este 2025, supongo que por ahí en septiembre, y que concluye en el 2026, se va a incluir esta asignatura. El ministro Luis de Camps destacó, Miguel de Camps, destacó que la educación con valores no solo es enseñar contenidos, sino que forma ciudadanos, por lo que como institución se proponen establecer de manera específica y obligatoria esta materia. Este punto particularmente ha sido uno de los elementos más presentes en todas las conversiones, las conversaciones y todas las reuniones que hemos tenido en estos meses, dijo Miguel de Camps. Aseguró además que esta asignatura se agrega de manera específica para incluir temas de ciudadanía, construcciones, fortalecimiento del medio ambiente y de conjunta ética ciudadana como el tránsito. O sea, todos estos temas interesantes que necesita saber cualquier ciudadano, pero sobre todo nuestros estudiantes que se están formando para ser futuros profesionales, hombres de valía, hombres de bien, hombres útiles a la sociedad, pues son cosas que tienen que saber, enterarse de cómo debe conducirse una persona en el tránsito, cómo debe manejar un vehículo y cómo conducirse además como peatón. También saber eso, cuáles son sus deberes y conocer sus derechos. Pero también socialmente saber cómo defender al medio ambiente, qué tanto necesita el medio ambiente de la responsabilidad de los seres humanos para que pueda subsistir, mantenerse y cuidar nuestra vida. Primero debemos cuidarlo a él, al medio ambiente, para que sea capaz de proteger nuestra vida, nuestra existencia en esta tierra. Además, las construcciones y todo lo demás, todo un conjunto de factores y de detalles éticos que son los que tienen que ver con lo que es un ser humano definitivamente. Qué maravilla, qué bueno. Sigue dando pasos acertados el ministro de Educación. Cada paso que da, cada nuevo proyecto que anuncia, es un paso adelante que damos en la educación. Me parece que vamos por buen camino con el licenciado Miguel de Camps como ministro de Educación. Hasta ahora realmente está llevando las cosas como debe ser. Se está ocupando de la reparación de las escuelas que están en mal estado. Eso va a ocurrir ahora en vacaciones, antes de que que inicie el año escolar próximo. Se está hablando de todo lo demás, de planificación, de todo el año escolar, de todo el currículo que va a formar parte de ese año escolar. Y se está hablando de muchísimos detalles técnicos y se está discutiendo ahora también el asunto del desayuno y el almuerzo escolar, que yo creo, señores, este programa opina que no debe eso volver a hacerse en las escuelas. No deben producirse, no deben cocinarse los alimentos de los muchachos en las escuelas. Deben mantenerse estas contrataciones con las personas que tienen el aval necesario para producir alimentos para las escuelas. Eso debe mantenerse, señores. Me parece que eso ha estado funcionando bien. Y no debe dejarse acabar, no debe dejarse caer. Debe mantenerse con todo ese estándar que se les ha exigido a los que producen alimentos para los estudiantes, para que sea con calidad. Eso debe mantenerse así, ¿eh? Señores, están en intensivo, en cuidados intensivos, 2 hermanas
que fueron arrolladas por una jipeta mientras ellas conducían un motorcito, una motocicleta, ¿verdad? En la circunvalación, en la carretera que une a Baní con Asua. Y es una pena que esto ocurra, señores, estos accidentes. Eso fue en la madrugada del domingo, no sé exactamente a qué hora, pero se supone que ya después de las 12 de la noche, cuando esto ocurrió, y esperando que además la motocicleta fuera con las luces que necesita, que requiere, para que el chofer, el conductor de esa jipeta lo pudiera ver adecuadamente y que no estuvieran siendo conducidas al oscuro, como es habitual en las motocicletas, ¿no? Pero esperamos que esto no haya sido así. Pero lamentablemente, señores, están estas muchachas, 2 hermanas, que iban en esa motocicleta, saliendo de una banca de apuestas, creo que trabajaban ahí, no sé, y se dirigían a ver a una hermana de ellas. Ellas son Sorileini de los Santos, de 17 años, que está en un centro de salud de Baní, y su hermana Soriani de los Santos, de 20 años, y madre de una niña de 1 año y medio, señores. Esa se encuentra en el hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. No sé por qué lo llevaron a diferentes centros, tal vez por la necesidad y el estado de cada una, ¿verdad? Ellas salieron de la casa de una prima como a las 11 de la noche, fue de la casa de una prima para sus casas. Soriani venía para mi casa porque vive conmigo y Sorileini iba para la casa de su mamá, Soribel de los Santos, en Sabana Grande. Contó la madre de ellas que dio algunas declaraciones. Esperamos por el rápido restablecimiento, que realmente estas muchachas puedan recuperarse y que sea lo más rápido posible, que conserven su buen estado, su salud, y que esto, señores, no vuelva a pasar, estas cosas tan lamentables. Miren, hubo un paro de choferes en la ciudad de Santiago, encabezados por el dirigente Juan Marte y su CNTT, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte. Bueno, entre otras cosas, ellos solicitaban reivindicaciones esenciales para los choferes y la transparencia de los recursos destinados al sector choferil. Marte afirmó que la razón principal detrás de esta paralización del tránsito es la marginación que han sufrido las distintas organizaciones de transporte que forman parte de la CNTT en la provincia de Santiago. Reclaman además la rebaja de los combustibles, porque los combustibles, el petróleo ha estado descendiendo, ha estado bajando de precio, pero además el dólar ha estado estable, que es una cosa que nosotros hemos estado reclamando una y otra vez. Pero además el líder choferil subrayó la urgencia de exigir al gobierno una mayor transparencia en todo lo que significa esto de tanto de los precios de los combustibles como la distribución de los recursos a los diferentes sectores de los choferes. Hizo hincapié en que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intran, debe rendir cuentas sobre los más de 8.000 millones de pesos asignados a distintas organizaciones de choferes y del transporte, recursos destinados a choferes en forma de exenciones fiscales, pero que lamentablemente no llegan a la mayoría de los transportistas dominicanos. Y en realidad este grupo de choferes de la CNTT que dirige Juan Marte han estado protestando porque a ellos no les ha llegado esta bicoca, ¿no? que se ha repartido, de los chelitos que le han repartido a los diferentes líderes sindicales y a los choferes, no sé a quién ha sido. Porque estoy seguro que si a ellos le llega también la parte que le corresponde en esta repartidera, en este populismo
del gobierno dominicano, sobre todo con los choferes y los motoconchistas y demás, ese sector, para mantenerlos en calma, si ellos hubieran tocado su parte, no estuvieran reclamando nada de aumento de precio de combustible, ni nada de eso, eso no le importa mucho, ni siquiera la regularización del transporte, el control en la calle, el buen manejar, el buen conducirse, nada de esa vaina le importa. Son todos unos anarquistas. Pero si le llega la repartición, si tocan lo que le corresponde, todo eso se queda tranquilo, nada de eso importa, nada de eso, todo eso se obvia, se puede obviar. Pero como no nos han tratado bien, nos han marginado, nos han mantenido, qué sé yo qué, y ahora no sabemos tampoco cómo nos va a afectar el monorriel cuando entre en funcionamiento y qué participación vamos a tener, entonces hay que protestar. Tenemos que rebelarnos. Así son las cosas, señores. Cuando no nos toca, entonces sí, ahí nos rebelamos, ahí estamos muy bravitos. Recuerden que pueden buscarnos en las diferentes redes sociales. Estamos en vivo, en Facebook, estamos en vivo transmitiendo por YouTube. Pueden encontrarnos en Instagram, localizarnos en nuestra página web www.espacioTVRD.com y también sintonizarnos en cualquiera de las compañías de cable más importantes del país. En cada rincón de la República Dominicana estamos en alguna compañía de cable. Localícenos a Espacio TVRD y nuestro espacio Pensando en Voz Alta, ahí nos pueden encontrar. Señores, desde que este gobierno asumió el poder, asumió el control del Estado Dominicano, se les ha observado, se le ha enrostrado, además, la cantidad de préstamos en los que ha incurrido y que ha contraído el gobierno dominicano para financiar muchísimas obras que en principio comenzaron a ser motivos de la emergencia que nos azotaba, ¿verdad?, con el COVID-19. Y muchísimos préstamos se hicieron a propósito de esa emergencia para cubrir cosas urgentes, compromisos urgentes que tenía el país. Y eso fue adecuado, fue pertinente, fue necesario y en su momento fue muy útil que así se hiciera así y rindió su cometido. Ya eso cumplió su fin, su objetivo, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? El endeudamiento se ha mantenido, señores, en este gobierno como una herramienta constante durante la gestión. Y ha estado amparado en la mayoría oficialista que tiene el gobierno en el Congreso, que solamente tiene que enviar un proyecto de préstamo y eso es aprobado, inmediatamente aprobado, sin discutirlo mucho, sin darle muchas vueltas. Esa dinámica ha servido tanto para cubrir déficits en el presupuesto como para financiar obras de infraestructura aún inconclusas, obras que se han retrasado. Para este 2025, el presupuesto nacional contempla más de 40,000 millones de pesos en proyectos de inversión respaldados por préstamos, incluyendo iniciativas que arrastran retrasos desde 2021. Usted tiene, por ejemplo, las líneas del metro que hablábamos de Santo Domingo, la línea del metro que va a llegar hasta Los Alcarrizos, en la capital, en Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Norte y Santo Domingo, pero Santo Domingo Oeste o noroeste, más bien hacia Los Alcarrizos, es más o menos el noroeste de la capital. Y el monorriel de Santiago. Son dos obras importantes que se presupuestaron este año con 19,270 millones de pesos,
con financiamiento de organismos internacionales. Esas son dos de las obras que aún no concluyen, a pesar de tener disponible todo ese dinero que se ha buscado prestado justamente para concluir esas obras, para terminar esas obras, para ya verla funcionando, verla dando servicio a la población. Otra obra prioritaria es la presa de Monte Grande, otra obra grandiosa, principal, importante de este gobierno, para la que se han destinado 2.335 millones de pesos provenientes de préstamos internacionales. En materia de agua potable y saneamiento se presupuestaron 3.008 millones de pesos. El caso de Guajimía es ilustrativo, la cañada de Guajimía en Santo Domingo, aunque se aprobaron 54.1 millones de dólares en préstamos en el 2021, el proyecto de saneamiento aún no se ha completado. Es otra cosa que está todavía inconclusa. También hay retrasos en la ampliación del acueducto de Barrera de Salinidad. Pese a contar con financiamiento desde el 2022, la infraestructura no se ha concluido. Y es que, señores, están observando a este gobierno, le están observando de cerca cada centavo, cada dólar que se busca en préstamos y que se presupuesta para una determinada obra, se lo están observando, lo están, pero llevándoselo bien contaditos ahí, uno por uno, a ver en qué se está dedicando, cómo es que se está invirtiendo y por qué no concluyen esas obras. También hay retrasos, muchas cosas que están pendientes en el sector eléctrico, que figura entre los mayores receptores de préstamos en el 2025, con 2.704 millones de pesos destinados a mejorar las redes, reducir pérdidas técnicas y fortalecer la sostenibilidad del sistema. Esas son las explicaciones. Cosas así muy amplias, ningún proyecto específico, ni nada como muy puntual, sino todo muy aéreo. Mejorar la distribución mediante las redes, la actualización y la renovación de las redes, reducir pérdidas técnicas, cosas así. De acuerdo con el presupuesto general del Estado, el gobierno prevé destinar 298.486 millones de pesos al pago de intereses de la deuda en el 2025, señores, porque ahí es que la puerca retuerce el rabo. Es en los intereses que el país está pagando por cada uno de esos préstamos que se han contraído. Es ahí donde está el grave problema de esto, señores. Por bajo que sea el acuerdo, las condiciones en las que hayamos obtenido estos préstamos, señores, los intereses nos comen vivos. Miren esto, para el 2025, les repito la cantidad que hay destinada en el presupuesto solo para intereses, sin amortizar el capital, son 298.486 millones de pesos. Ustedes saben lo que es eso. Eso desangra a cualquier país. Eso frena a cualquier gobierno. Miren, por otro lado, están demandando acciones urgentes para detener la caída de las exportaciones de banano. No solo con esta situación de las repatriaciones y las deportaciones de haitianos, que como todos sabemos definitivamente eran los que hacían el trabajo en las plantaciones de guineo, de plátanos que hay en el país, tanto para sembrar, para mantener, para fumigar, para cosechar, empaquetar estas cosas después para ser exportadas. Y no los de cerámica que los llenan de cosas, no. Estamos hablando de bananos. Estas exportaciones, señores,
se han reducido. Fíjense que en el 2021 se vendieron a mercados internacionales, sobre todo a Europa, 363.2 millones de dólares. Y esto ha caído de 363.2 a 202.7 millones, señores, en el 2024. O sea, un 44.19% menos. Y eso es según los datos del Banco Central, datos oficiales. Pero esto se parece, esto lo relaciono con ese 44% menos, se parece a lo que le ha pasado a Elon Musk en Estados Unidos con la venta de los Tesla. Lo mismito, que su negocio se ha desplomado 44%. Y entonces, ¿qué hacemos, señores? Es que se ha reducido a la mitad en cuestión de 3 años. Y el ministro de Agricultura es uno de los principales productores de bananos, de plátanos y de ese tipo de rubros. De acuerdo al diagnóstico hecho por el Partido de la Liberación Dominicana en una investigación que hicieron los técnicos del PLD, hicieron una investigación de los numeritos que ofrece el Banco Central y entonces destacan esto y hicieron toda una rueda de prensa para destacar esta situación de la exportación, de la caída de la exportación de bananos. Adriano Sánchez Roa, que es el secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, aseguró que la ausencia de un plan fitosanitario nacional, además, falta de un plan fitosanitario, ha permitido que plagas como el ácaro y la cigatoca negra, devasten los cultivos, manchando los frutos y entonces acelerando su maduración. Y cuando se acelera la maduración significa que es un plátano, un banano que posiblemente se va a descomponer más rápido, que no va a llegar a su destino en buen estado. Y entonces eso va a reducir los pedidos porque a lo mejor los productos no llegan con la calidad requerida, se les dañan muchos productos a quien los recibe, o se nos dañan a nosotros, que tampoco pueden ser exportados. Y esto por no prestarle atención a esos detalles, tal vez fitosanitarios que hace falta. Señores, entonces tenemos que ponernos en sintonía porque el mercado internacional es siempre muy exigente y nosotros tenemos grandes competidores en esto de la producción de banano. Ahí está Honduras, ahí está Guatemala, gente que produce muchísimo banano y nos hacen la competencia a nosotros. Entonces tenemos que alebrecarnos en ese sentido. Miren, el Banco Mundial mantiene a la República Dominicana entre economías con mayor crecimiento o con mayor proyección de crecer, pero con menor porcentaje. O sea, el porcentaje que se establecía que íbamos a crecer en el año 2025, en vez de ser 4.7%, va a ser un 4%. Y es bastante. Pero estaremos, se ha considerado que va a ser menor el crecimiento a lo establecido, a lo proyectado. Para el 2026 al 27 proyecta un promedio de crecimiento del 4.3, más o menos. Marcado por el resurgimiento del proteccionismo, la incertidumbre política y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Según el Banco Mundial, se espera que el crecimiento regional, lo que es la región que forma parte de tanto de México, de Centroamérica y el Caribe, se espera que el crecimiento regional se mantenga estable en 2.3% en este 2025 y aumente ligeramente hasta un 2.4% en el 2026. Centroamérica y el Caribe también están altamente expuestos en estas observaciones que hace el Banco Mundial. Se prevé que la economía centroamericana crezca un 3.5% en el 2025 y un 3.6% en el 2026, respaldado por las exportaciones
de servicios y la mejora del consumo. Si mejora el consumo, si mejora la capacidad de compra de las personas, pues lógicamente que va a haber cierta bonanza y cierto crecimiento económico. Además, estimulado por también la inversión extranjera, que es una cosa de la que nos salva a nosotros. Es un detalle de la economía que de algún modo nos hace sobrevivir a nosotros, a nuestra economía, que es frágil, señores, que es bastante inestable, que es dependiente, muy dependiente de préstamos y de muchos otros factores como que son un tanto flexibles, un tanto endebles, como que no tienen tanta dureza ni tanta consistencia en el tiempo. En contraste, señores, tenemos otra cosa que nos afecta seriamente y son las perspectivas económicas de Haití, que siguen siendo muy frágiles y muy inciertas en medio de una persistente inestabilidad política y desafíos de seguridad, con la economía que se espera que se contraiga. En vez de crecer, se va a contraer un 2.2% en el 2025, en este año que está transcurriendo. ¿Ustedes saben quién es el principal perjudicado de esa situación de Haití? La República Dominicana. Nosotros somos los primeros, el primer país que debería procurar que antes de estrangular a los haitianos con deportaciones y repatriaciones masivas y como usted quiera llamarle, deberíamos procurar que Haití tenga estabilidad, que Haití tenga más capacidad de compra, que la comunidad internacional, bueno, como lo estamos haciendo, por supuesto, que la comunidad internacional propicie un clima de paz en Haití, que a su vez incentive la estabilidad económica, la facilidad de producción en Haití, que ahora la industria petrolera, qué sé yo, los aspectos que tienen que ver todo con el petróleo y los combustibles, puede ser que colapsen en Haití también por toda esta violencia y toda esta situación de inestabilidad que vive el país. Señores, mientras más capacidad de compra y de consumo tiene el pueblo haitiano, los beneficiados primeros, antes que nadie, somos nosotros. Porque es nuestro segundo socio comercial es Haití. Es a quien más le vendemos o a quien de manera secundaria le vendemos. Por ahí anda la cosa entre Estados Unidos y Haití. Entonces a nosotros nos conviene que ese país esté tranquilo, estable, creciente, cada vez en mejores condiciones y con mayor capacidad de consumo. Nada tranquilizaría más a la República Dominicana que ese clima que pudiéramos propiciar que exista en Haití. Claro, no es una responsabilidad directa de nosotros, no es que tenemos que echárnoslos al hombro, lo hemos dicho una y otra vez, pero sí propiciar que eso sea así. Sí alentar de alguna manera que haya estabilidad, que haya tranquilidad, que el país disfrute de paz, porque esa es nuestra paz también. Y no se dan cosas como esta, señores, de que un miserable militar dominicano con una haitiana en el baúl de su vehículo, ahí lo agarraron, una haitiana en su vehículo. Pero qué miseria es esta, qué necesidad tiene un militar dominicano de estar cometiendo este tipo de errores, de estar haciendo estas cosas, estas acciones muy contrario a lo que el gobierno que él debe defender está upando, todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno, el presidente de la República, y con lo que más de medio pueblo dominicano está de acuerdo. Entonces, ¿cómo usted viene a caer en ese error de que con una haitiana en el baúl de su vehículo?
y ahí lo encuentran y lo someten a la justicia. Porque señores, tiene más explicación y tiene más sentido, dele más sentido a que este tipo aparezca con el carro lleno de haitianos de arriba hacia abajo, hasta abajo. Algo hizo, por lo menos algo hizo, no sé, o pretende ganarse el dinero de su vida, qué sé yo, pero una cosa tan miserable como una haitiana metida en el baúl. No, hombre, no. Señores, las delegaciones de Estados Unidos y China hacen una pausa y retomarán las negociaciones que están teniendo en Londres. Se están reuniendo, están discutiendo, están negociando y estas cosas pues continúan, estas negociaciones, de tal manera que ver cómo se ponen de acuerdo. Estas conversaciones se centran en relajar los controles de la exportación en bienes como las tierras raras que necesita Estados Unidos para la elaboración de tantos dispositivos tecnológicos y los carros eléctricos también. Y China reclama a los semiconductores que amenazan con provocar un frenazo en la industria global. Todo esto son cosas que se discuten entre estas dos potencias porque una necesita algo de la otra. Ambos necesitan algo uno del otro y el mundo los necesita a ellos. Entonces vamos a ver si se ponen de acuerdo y de alguna manera se dan un apretón de manos y estas cosas se mejoran y se acaban de entender y de transparentarse. Amigas, amigos, ya al final del espacio de hoy, miren, el Ministerio de Agricultura va a socorrer, va a ayudar con todas las pérdidas que hubo en el incendio de una gran nave que se incendió en el Merca Santo Domingo. Esto fue un incendio de marca mayor que no pudo ser sofocado porque la mayoría de las cosas que habían dentro de esa nave eran arroz, algunos granos y alcohol por otro lado, cervezas y cosas, o sea, algunos implementos que eran bastante inflamables. Todavía no se ha determinado la causa exacta de este incendio, pero hubo una pérdida como de unos 800 millones de pesos ahí entre todos los comerciantes que tenían participación dentro de esa nave, que tenían cubículos ahí. Y bueno, realmente todo se perdió. La verdad que sí, el COE que actuó en esa situación también, pues no dejó entrar a nadie de que a recuperar parte de la mercancía ni nada de eso. No, no, no. Porque era una nave que incluso estaba cerrada, ya estaba cerrada cuando se incendió, pero además de eso, podía costarle la vida a cualquiera que penetrara. El incendio era devorador y no hubo manera de salvar nada de esa nave. Pero el Ministerio de Agricultura va a socorrer, el gobierno va a socorrer a estas personas que perdieron gran parte de su mercancía, de su patrimonio, ahí en ese Merca Santo Domingo, en ese incendio. Amigos, será mañana cuando nos reuniremos de nuevo de 7 a 8 de la noche por aquí, por Espacio TV RD. Esto es Pensando en Voz Alta. Buenas noches.